todos, sean bienvenidos una vez más a Exprésate. Yo soy Michelle y seré su conductora este día. El tema de hoy es bullying. El acoso escolar, o mejor conocido como bullying, es toda aquella violencia, ya sea psicológica, física o verbal, entre jóvenes en la vida escolar. La mayor actividad de este término se da en las aulas, pero la violencia más común que suele presentarse es la emocional, donde jóvenes con una edad entre 12 a 14 años son los más vulnerables a sufrir esta violencia. La adolescencia va empezando y los cambios en el cuerpo son más notables, y esto se vuelve una razón para que el agresor encuentre a su víctima. Las personas tímidas, alejadas del grupo de amigos o con problemas específicos son los que más presentan este tipo de escenas. El acoso escolar consigue intimidar a la víctima. Las personas afectadas viven con miedo, le aterroriza el hecho de asistir a la escuela, generalmente vive triste, aislada y nervioso. En algunos casos puede llegar a la idea del suicidio, ya que no le cuenta a nadie sobre sus sentimientos y los causantes de ellos. Es sorprendente pensar que no solamente vivimos con el miedo de la inseguridad del país, sino hasta darnos cuenta que en la escuela ya existen grupos de niños violentos, sin imaginarnos qué pueden ser en un futuro. La observación y la comunicación es de vital importancia para formar un niño con una mentalidad sana. Bueno, ahora estamos de regreso y les voy a presentar a nuestras invitadas del día de hoy. Tenemos a la psicóloga Kenia Herrera y a la psicóloga Leticia Páez. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy. Ahora vamos a empezar con una afirmación que regularmente escuchamos. El bullying solamente se da en las escuelas. ¿Esto es cierto? No, definitivamente que no. El bullying, de hecho, es un fenómeno que tiene mucho que ver con una situación que es generalizada en nuestro entorno social, ¿no? Se da en las escuelas y se da una importancia, un enfoque ahorita muy grande al respecto. Sin embargo, es algo que desde hace mucho tiempo siempre se ha dado, pero hoy día cobra mayor importancia, quizás por los niveles de agresividad que estamos viviendo en nuestro entorno, ¿no? Pero en el día a día se da en la casa, en el ciberespacio, ¿no? A través de las redes sociales, ¿no? En el trabajo, etcétera, ¿no? En todos los ámbitos donde se puedan desarrollar las personas y donde existan interacción entre ellas, ¿no? Muy bien, entonces la escuela solamente es uno de los lugares donde se puede desarrollar el bullying. ¿Será que es por naturaleza que los niños agredan a sus compañeros? Desde mi punto de vista, no. Yo creo que es muy difícil decir que es por naturaleza que la violencia sea, ¿no? Pienso que si bien es parte de la biología humana la agresión, que es una cosa, o sea, que es la capacidad para moverte, obtener lo que necesitas y que es parte de nuestra constitución biológica. Cuando se transforma en violencia, eso tiene que ver con nuestra formación social y cultural y cómo como sociedad nos educamos a naturalizar este tipo de abuso o de acoso contra los demás. Entonces, definitivamente no pienso que los niños naturalmente sean violentos o sean agresivos, pero sí que socialmente hay una naturalización y una apatía a evidenciar que está mal, pues, ¿no? Ya nuestra ciudad es una sociedad violenta, es una sociedad que tolera mucho más actos violentos y que son cosas que los niños ven a diario y que ya están desensibilizados ante ese tipo de cosas. Les parece común. Exactamente. ¿Le parece que los niños con defectos son como un blanco para el abuso? Con defectos, pues todos tenemos defectos, en ese sentido todos seríamos blanco de algún tipo de abuso, ¿no? Si nos referimos a las incapacidades físicas, de alguna manera podríamos pensar en que serían víctimas más propensas, ¿no? Sin embargo, no necesariamente tiene que haber una condición de este tipo para que una persona sea víctima de una circunstancia como esta.
Incluso ni siquiera tendría que ser una persona, o en este caso hablando de las escuelas, ni siquiera tendría que ser un niño o un joven que tuviera un problema de autoestima importante. Incluso se construyen problemas de autoestima importante a partir de estar viviendo este tipo de situaciones. Entonces, definitivamente sí podría haber una mayor tendencia si habláramos de algún tipo de defecto de incapacidad, aunque no necesariamente, ¿no? Todos estaríamos expuestos a una circunstancia de este tipo. ¿A usted le parece que la ausencia de autoridad hace que crezca este problema? Pues es que tendríamos que ver como que esa ausencia de autoridad, yo creo que difícilmente vivimos en una ausencia de autoridad. El asunto es qué tipo de autoridad se está ejerciendo. O sea, al final de cuentas, todos vivimos en estructuras sociales que tienen jerarquías, ¿no? Todos trabajamos en lugares donde hay jefes. En la escuela los niños tienen maestros, está la directora. Entonces, el bullying se da en estos escenarios donde existen estas figuras. Yo creo que el asunto es cómo ejercemos la autoridad y aparte qué nos atrevemos a abordar y qué no nos atrevemos a abordar. Yo creo que es muy difícil para un maestro o para un director abordar el bullying si tolera la violencia en otros escenarios de su vida. Yo creo que es muy difícil que se maneje, sobre todo porque muchas veces queremos cerrar los ojos y no aceptar que las situaciones en la escuela o en los diferentes escenarios no son ideales, sino que están sucediendo otras cosas que nos cuesta mucho trabajo reconocer. Entonces, a mí por ejemplo, como yo alguna vez fui orientadora educativa en una prepa, y yo me acuerdo que había un problema de bullying por redes sociales serio, ¿no? O sea, yo me metí a las redes sociales y leía lo que ponían los alumnos y, o sea, qué bárbaro, pues, o sea, eran cosas, pero dolorosas, hirientes y crueles. Y después yo iba al salón de clases y todo así, ¿no? Entonces, creo que es mucho más fácil hacer como que no pasa nada, ¿no? Porque muchas veces estas situaciones, estas agresiones, no se ven cuando está un maestro presente o cuando está el director presente. Entonces, al no estar presentes, es mucho más fácil como darle la espalda, sobre todo cuando nos damos cuenta que está cada vez mucho más agresivo, mucho más serio el tipo de agresiones, el tipo de ataques que hay. Pues. O sea, yo he escuchado que hay primarias o secundarias donde hasta agresiones sexuales hay contra alumnos que les hacen bullying, pues, y que no tiene que ver con impulso sexual, sino nada más bien con agredir, humillar y demostrar poder. Demostrar poder. Ajá. A usted también le parece que la ausencia de autoridad o el exceso de esta hace que crezca el problema. Yo coincido con lo que comenta Kenia. El problema no es que carezcamos de autoridad, yo creo que el problema está en las figuras que la ejercen y cómo la ejercen. Incluso escuchando un poco lo que dice Kenia, la verdad es de que muchas ocasiones esta situación de bullying inicia por los mismos maestros. De hecho, cada vez se nos hace más normal hacer algunos comentarios o describir, calificar o descalificar más bien a una persona, y se va generando todo un clima. Incluso los maestros de repente pueden estar exponiendo a los alumnos al hacerle algún comentario delante del grupo y ellos mismos estar propiciando o estar favoreciendo este tipo de situaciones, y eso es algo que se da mucho. ¿Por qué? Porque los maestros en este caso, o las personas que tienen una autoridad o que ejercen la autoridad, son seres humanos que están inmiscuidos también en este sistema social que cada vez ha venido descomponiéndose más en muchos sentidos, y que en el día a día tienen una serie de situaciones que les llevan a estrés, ansiedad, depresión, insatisfacción en general, etcétera, y pues de alguna manera el tener este tipo de acciones o comportamientos les permiten estar drenando de alguna forma esa frustración que ellos mismos tienen. Entonces implicaría, más allá de solamente pensar en que tendrían que hacer algo para frenarlo, implicaría una reflexión personal en torno al cómo estoy yo participando y estoy siendo parte de este problema, ¿no? Que creo que ahí es donde está la dificultad, porque no todos tienen esa capacidad de tener esta posibilidad de verse a sí mismos y estar viendo cómo ellos ejercen ese acoso, esa agresión, cómo están siendo partícipes pues, de este problema, ¿no? Es cierto. Bueno,
Vamos a una pausa comercial y en un momento continuamos. Bueno, hola, estamos de regreso y vamos con nuestra siguiente afirmación. Los padres son los principales responsables del abuso escolar. La educación o la ausencia de ella es el factor principal para el desarrollo del bullying. Yo creo que difícilmente podemos adjudicarle la culpa a una sola figura. Pues, para mí sería muy difícil decir, son los padres de familia los únicos responsables, ¿no? Como te digo, pienso que es un problema social y como problema social creo que todos somos responsables de ello. Como decía Leti, ¿no? O sea, cada quien verá qué papel le toca jugar en este juego de violencia. Obviamente los papás sí tienen una responsabilidad, pero no es total. Y la educación no solamente la dan los padres, ¿no? O sea, todos los actores sociales de alguna manera educan, ¿no? La escuela tiene una responsabilidad en la construcción de nuestra educación, los medios de comunicación tienen otra responsabilidad, la misma interacción entre pares también tiene ahí una parte de nuestra educación. O sea, yo aprendí mucho de mis amigos, ¿no? Cuando niña. Entonces creo que todos, mientras, como dice Leti, no hay esta reflexión acerca de qué rol estoy jugando y cómo yo estoy reproduciendo esta violencia, va a ser muy difícil que se logre un cambio. Y definitivamente sí los padres de familia tienen un papel que jugar, pero no es la responsabilidad completa. Por ejemplo, pues la psicóloga Leti nos menciona que debemos tener como una reflexión. Pero ¿qué tal si esta reflexión no existe? ¿Debe existir entonces un tipo de control en los medios? Lo que pasa es que, por ejemplo, hablando de medios de comunicación, yo creo que como sociedad civil se podría ejercer presión para que los medios modifiquen sus contenidos. Ya ha pasado en otros países, no veo por qué no tenga que pasar aquí. Tanto gobierno debe tomar responsabilidad de establecer un tipo de regulación ante los medios de comunicación, que en México es difícil, ¿no? Como también nosotros como sociedad civil participar en dar nuestra opinión y buscar cómo censurar, no censurar, no es cierto, negociar con los medios de comunicación para que los contenidos sean más favorables para el desarrollo social. Pero por sí solos difícilmente va a pasar, ¿no? Así como también pienso que difícilmente por sí sola el sistema educativo va a hacer cambios. También la sociedad civil debe participar en exigir esos cambios. ¿Cree que una mejor comunicación resolvería el problema del bullying? Si hablamos en términos de quiénes tendrían que tener esa comunicación, definitivamente sí. Si estamos entendiendo únicamente que mayor comunicación con quien está siendo la víctima de una situación de este tipo, no solamente es eso. A final de cuentas, estamos entendiendo que, por ejemplo, en el caso de los jóvenes, de los niños que están viviendo una circunstancia de este tipo y que a veces no lo comunican a sus padres, que es lo más común, incluso muchas veces los papás son los últimos que se enteran y se enteran ya cuando su hijo dejó, por ejemplo, como en el caso de estas últimas pérdidas que se han tenido en relación a los niños que han subido a través de internet su despedida y que se han suicidado después de ser víctimas de una situación de bullying, y que ahí es cuando se enteran los papás, ¿verdad? Entonces, definitivamente sí tiene que haber más comunicación, pero sobre todo yo pienso que a lo mejor se está entendiendo mal lo que es la comunicación, porque nosotros no dejamos de comunicarnos nunca, ¿no? Entonces la comunicación no es a partir de que el niño se acerque con el papá y le explique que está pasando esta situación. La comunicación implica que debe haber una relación en donde constantemente estamos en una conexión, estamos observándonos, estamos sintiéndonos, estamos percibiéndonos, y si nos conocemos, entonces cualquier cambio que haya en la conducta de uno o del otro es percibido, y eso nos permite estar alertas o darnos cuenta cuando empieza a haber alguna situación que podríamos estar teniendo que atender. Entonces, yo, por ejemplo, que básicamente me dedico a la consulta privada, a la consulta clínica, pues yo me doy cuenta que cuando los hijos o los muchachos tienen un problema, pues no lo tuvo en el momento en que van a consulta y los papás se enteraron, pues, ¿no? O sea, hay un montón de situaciones que ocurrieron antes y que se pudieron haber observado. Pero ¿qué es lo que está sucediendo?
pues que muchas veces los papás no es porque no quieran tampoco o porque no les interese, sino porque están sumamente saturados con una serie de situaciones que atender, en algunos casos porque todavía no han resuelto ni su condición personal, pues están muy ocupados con eso y entonces pues no hay espacio para hacerse cargo, responsabilizarse de alguien más, ¿no? Entonces, y en algunos otros porque de verdad están buscando la manera de subsistir económicamente, ¿no? Y darle las cuestiones básicas a los hijos y pues obviamente a ellos mismos. Entonces, estamos hablando de que es una situación bastante complicada. Sí, la comunicación en ese sentido es importante, pero tendríamos que aprender a comunicarnos de otras maneras o a estar al tanto de otros mensajes que ahí están circulando, pero que pareciera que estamos siendo más insensibles a captarlos, ¿no? Entonces, por eso yo comentaba que es muy importante hacer un ejercicio personal y ver qué es lo que estoy haciendo, porque si en casa, por ejemplo, mi manera de corregir es llegar y pegar de gritos, ¿verdad? O estar amenazando, o estar teniendo conductas también coercitivas con los hijos, pues bueno, estoy también como modelando un tipo de relación que esa es la que va y se busca afuera, no porque se busque realmente, pero es la que familiarmente tienes y pues uno tiende a buscar todo lo que le es familiar a uno, ¿no? Y aceptarlo y permitirlo. Y entonces así es como se siguen perpetuando ciertos patrones que son negativos de relación. Recomienda que cuando la persona ya está realmente afectada por este problema, por el bullying, que el papá tiene que intervenir, o sea, sería de beneficio o mejor ya que entre un profesional. Lo que pasa es que yo pienso que el papá no puede no intervenir, ¿sabes? O sea, obviamente yo recomiendo ampliamente que esté un profesional ahí también presente, porque a veces el daño que se puede provocar a la víctima de bullying puede ser bien severo, ¿no? Y también depende de las condiciones personales de la persona que sufre bullying, porque para algunos sobrevivientes del bullying, el bullying puede ser como el elemento que en su vida los constituye como una persona bien fuerte, ¿no? Que enfrenta adversidades y que las resuelve y que las supera. Pero para otros, o sea, el bullying los aplasta, ¿no? Y suceden casos como el que acaba de comentar Leti, ¿no? De chavos que se suicidan ante la situación donde no ven otra opción. Entonces yo creo que en el momento en el que nos damos cuenta que alguien está siendo víctima de bullying, primero hay que obviamente intervenir, o sea, los padres tienen que participar de lo que está sucediendo, de preferencia que un profesional también esté ahí, esté atendiendo, y hay que valorar qué tipo de bullying se está haciendo y hasta dónde llega el daño que se le ha provocado a la persona, ¿no? Te digo, en algunos casos hay chavitos que salen solos adelante, ¿no? Nunca lo platican y ya después te lo platican ya de adultos, pero contándote lo superé, ¿no? Lo resolví. Y hay otros que no lo cuentan, ¿no? Cierto. Bueno, ahora vamos a una pausa comercial. Bueno, estamos de regreso y antes de la pausa comentábamos que hay ciertas personas que no se ven afectadas por el bullying, es decir, que lo superan. Pero ¿qué tal esas personas que no lo superan, que quedan como estancadas o atoradas? ¿Se ven afectadas sus relaciones en el adulto? Sí, definitivamente. Y de hecho te podría decir que no creo que no haya nadie que no esté afectado, ¿no? Nada más creo que sí hay personas que lo pueden de alguna manera resolver o superar. Pero hay otras personas que precisamente esta experiencia infantil, así como a grandes rasgos te puedo decir que obviamente afecta su autoestima, ¿no? El valor que consideran que tienen se decrementa, piensan que no valen, es muy difícil no creerle a que repetidamente te estén diciendo que no vales, que no importas, que eres menos, ¿no? Entonces eso obviamente afecta su autoestima. Y también considero yo que afecta la confianza hacia los demás. O sea, es muy difícil establecer relaciones afectivas, relaciones de amistad, relaciones sociales, sin tener este grado de desconfianza ante esta historia de ser lastimado tantas veces. De repente las personas se ven como los enemigos, ¿no? O por lo menos de quién protegerme o de quién resguardarme. Entonces sí cuesta mucho más trabajo establecer amistades, tener relaciones sociales sanas.
esas algunas de las consecuencias que te puedo decir, puede haber muchas más, ¿no? Psicóloga Kenia nos comenta que es como un comportamiento tímido e introvertido. También puede ser como otro comportamiento como agresivo el haber sufrido. Sí, de hecho, yo creo que hemos estado mencionando sobre todo lo que sucede con las víctimas de bullying, ¿no? Pero cobra sobre todo, no más importancia, pero sí creo que una importancia igual que en el caso de las víctimas, la atención para el agresor. Porque de hecho, pues una persona que está ejerciendo ese tipo de situación, es una persona que tendría que estar siendo atendida, porque también trae su propia problemática, pues, ¿no? Es un poco como el caso de cuando se dan estas cuestiones de violaciones y abuso sexual, entonces que mucho de la atención se centra en la víctima de la violación o del abuso, y los violadores, ¿qué? O sea, a final de cuentas se habla que si a un violador lo atiendes, estás evitando que 10 mujeres sean violadas. Entonces, en el caso del bullying es muy parecido, pues, ¿no? O sea, si se atiende en el caso a los que están agrediendo, pues entonces tendríamos que se podría evitar mucho, en gran medida, que estuviera ejerciendo este tipo de conducta con otros niños que pudieran ser mucho más frágiles psicológicamente hablando. Entonces, no únicamente se da ese comportamiento, puede ser precisamente lo contrario, como decíamos, ¿no? Una persona que ha sido víctima de bullying, de agresión, es una persona que también puede tomar ese modelo de funcionamiento para sí mismo y ejercerlo igual, de la misma manera. De hecho, un niño que es el que agrede en la escuela, normalmente es un niño que es maltratado. O sea, eso es lo que se ve en los antecedentes, ¿no? Que hay este maltrato, este abuso físico, psicológico de alguna manera en su casa, ¿no? En muchos casos son niños que tienen hermanos mayores y que son víctimas de bullying en su casa por los hermanos, ¿no? Y en otros casos son hijos únicos también. Entonces dices, ¿dónde lo aprendes si los papás no son? Bueno, también niños que no tienen límites, que no siguen reglas, que no hay una consideración que estén aprendiendo, que se debe tener sobre el otro, que ellos siempre tienen lo que quieren, etcétera, pues estamos cocinando personalidades que van a ir pues dirigidas a cometer este tipo de acciones, ¿no? Entonces, no únicamente hablamos, por ejemplo, como comentaba Kenia, estamos hablando de que de los efectos importantes pues es una autoestima inadecuada, pero si lo traducimos, estamos hablando de trastornos psicológicos importantes, estamos hablando de trastornos de depresión importantes, trastornos de ansiedad importante. Por ejemplo, hoy día se ha incrementado muchísimo los trastornos de ansiedad, por ejemplo. Las personas que tienen una serie de fobias o conductas fóbicas en donde no pueden realizar un montón de cosas, y vemos de repente, si nos vamos a revisar las historias previas, pues nos damos cuenta que hay situaciones, por ejemplo, de este tipo, de bullying, ¿no? En donde la concepción que generaron a partir de esas experiencias fue pues una inseguridad muy grande que se va a representar de diferentes maneras y dependiendo de las características de cada uno de los individuos, ¿no? Entonces, no es únicamente una persona que a lo mejor pues se va a sentir mal consigo mismo, como a lo mejor podríamos entender. Estamos hablando de trastornos reales, importantes y que son sumamente limitantes en la vida de la persona, ¿no? ¿Cree que la terapia temprana puede erradicar estos problemas? Creo que puede ayudar. A erradicar a mí se me hace una palabra muy fuerte, porque yo creo que erradicar violencia es una tarea que no nada más le toca a la víctima, es una tarea que nos toca a todos. Que a lo mejor yo pueda aliviar la situación de la víctima, eso sí es otra historia. Yo creo que entre más pronto se detecte y antes de que se convierta, como dice, le tiene un trastorno ya grave, si se interviene, si participan padres de familia, si participa la escuela, entonces creo que sí se pueden lograr cosas, ¿no? Todo depende de qué tan pronto se detecte lo que está sucediendo y la disposición de todos los que están participando para entrarle y realmente hacer cambios para poder mejorar las condiciones de la persona que está sufriendo el bullying, ¿no? Uh-huh. ¿También le parece que la terapia temprana puede erradicar el problema? Sí, no? Tal como lo dice Kenia, o sea, erradicarlo no, pero sí dar una opción muy importante de atención para las personas que están siendo víctimas de esta circunstancia.
El erradicarlo, pues como no lo provoca únicamente la persona que está ejerciendo esa acción con el otro, sino que estamos hablando de un fenómeno, de una situación que va mucho más allá de una simple persona, pues entonces pues sería muy difícil pensar en erradicarlo. Eso no quiere decir que no consideremos muchas de las cosas que ya comentó Kenia en relación a que como sociedad civil pues tendríamos que estar ejerciendo una presión que no nada más podríamos, sino que tendríamos que estar haciéndolo, porque para eso somos sociedad, pues, ¿no? Para eso estamos siendo parte de un sistema y nosotros somos quien deberíamos de estar evaluando ese sistema y realizando una serie de acciones en pro precisamente a buscar que ese sistema funcione mejor para todos. Entonces, sí, definitivamente, en el caso ya en lo particular de la víctima y agresor y el entorno inmediato, una identificación temprana del problema con el que todas las personas que están involucradas, todos los agentes involucrados estén con la disposición de trabajarlo, pues va a implicar que mucho menos difícil o mucho menos grave pueda ser el trastorno que se genera. Es cierto, no solamente es cuestión de los padres, también es cuestión de todos los agentes sociales para que podamos tratar este problema. También escuchamos algunas afirmaciones como que el suicidio en los jóvenes es cada vez más frecuente. ¿Esto es cierto? Pues yo creo que no, yo creo que es difícil decir que es más frecuente porque ha habido otros momentos en los que ha habido como despuntes de suicidio, pero que tienen que ver con el clima social, ¿no? Por ejemplo, a principios del siglo XIX, cuando entra toda la era romántica en Europa, a partir de una publicación del primer libro de Goethe, por ejemplo, hubo una ola de suicidios en jóvenes muy elevada, pero que tenía que ver con el espíritu de la época, ¿no? Entonces, creo que en ese sentido sí puede haber un incremento de suicidio y sobre todo lo que pienso es que ha decrementado la edad en la que los chavitos se suicidan, ¿no? Cada vez se escuchan suicidios de chavitos mucho más jóvenes, ¿no? 12, 13 años. Entonces, considerando el clima social contemporáneo, sí puedo imaginar que el número de suicidios es elevado, pero te digo, no creo que sea muy diferente al de otras épocas históricas, considerando pues, todos los elementos de ese contexto histórico, ¿no? ¿Usted piensa lo mismo o difiere? Sí, además de que antes no se realizaban o no se utilizaban los métodos y no se hacía la investigación como se realiza hoy, pues no se puede decir que no existiera antes. Lo que sí es que incluso sí se habla de un incremento, eso es lo que sí se habla y a nivel internacional incluso recientemente estaba revisando una información de que en el 2011 se consideró que México tenía el primer lugar de suicidios por bullying, de casos de suicidios por bullying a nivel internacional, en un sondeo a nivel internacional. Entonces, estamos hablando de que pues, hoy día existe una serie de sistemas, de formas de cómo se pueden medir este tipo de cosas, ¿verdad? Y quizás eso hace que lo veamos más presente o lo tengamos más presente. También es cierto que los muchachos tienen como más a la mano esta opción, digamos, entre comillas, del suicidio como una forma de terminar o de concluir con una situación que les está lastimando. No quiere decir que ellos la elijan así porque sí, sino que también es cierto que se ha estado promoviendo mucho esta situación y hay en algunos casos, porque también los hay, en donde no necesariamente los muchachos están buscando suicidarse, pero terminan haciéndolo. Entonces hay que tener mucho cuidado también con la información que se maneja alrededor de esto. Hay casos, por ejemplo, que en consultas se reciben, en donde hay niños que se sienten muy culpables y me dicen, ¿sabes qué? Yo vengo porque yo soy muy mala. Y yo, ¿por qué? Es que yo le hago bullying a mis compañeros. Y cuando me empiezan a describir lo que hacen, o sea, realmente no es bullying. Pero ahora ya cualquier cosa, o incluso los mismos compañeros están utilizando eso y van directamente y acusan a los compañeros y los expulsan, los suspenden, etcétera. Entonces esto ha generado una situación
que pues es también delicada porque está haciendo que los muchachos se piensen o se conciban como que son agresores cuando a lo mejor no son, o incluso en algunos casos que lo estén utilizando el tema para todavía molestar, o sea, como ellos siendo víctimas, pero están agrediendo a otros, ¿no? Entonces, sí habría que tener mucho cuidado, por eso es muy importante el manejo que se hace alrededor de los jóvenes, en este caso, las autoridades, por ejemplo, que de repente quieren o manejan de manera muy simple estas situaciones y creen que por platicar nada más con los muchachos y porque ellos me contaron y me confesaron que esto y lo otro, o sea, va mucho más allá que una plática. Regularmente un muchacho que está siendo víctima de bullying no lo platica tan fácilmente, pues, ¿no? Y entonces de repente se toman medidas así como muy a la ligera cuando no es, pues no es así como debería de estarse indagando o averiguando qué es lo que está sucediendo, ¿no? Entonces todo esto influye en las opciones o en las acciones que los muchachos terminan teniendo para resolver las situaciones que están padeciendo, ¿no? Psicóloga, ¿qué le puede decir a los padres específicamente? ¿Cómo pueden detectar ellos en sus hijos el bullying que están sufriendo o ellos son los que atacan? ¿Qué tienen que detectar? Pues creo que cualquier padre de familia tiene que estar siempre vigilante y atento a cambios importantes en la actitud, el comportamiento. O sea, cualquier cambio fuerte, radical, puede estar diciéndonos algo de lo que le está sucediendo al chavo, ¿no? Entonces, por un lado, que cambie el humor o la actitud así de manera repentina, ¿no? Que a lo mejor de repente se vuelva más agresivo o de repente se vuelva mucho más callado. También deben de estar atentos a lo que cuentan de la escuela y qué platican de si se juntan con alguien, si no se juntan con alguien, si dejan de mencionar nombres. O sea, de repente a veces están como platicando lo que les sucede en el día y como dice Leti, vivimos en una situación donde a veces los papás tienen tantas cosas que los agobian, que es bien fácil para el papá hacer como que escucha y no escucha, ¿no? Entonces, en ese no escuchar, a veces están dando los muchachos o las muchachas como los indicios de que algo les está pasando y ahí se les barre, pues, ¿por qué? Porque están pensando en las preocupaciones que tienen en otros ámbitos de su vida. Entonces, es bien importante saber realmente escuchar, poner atención a lo que les cuenta el hijo o la hija y ver, pues, o sea, a quienes mencionan, si dejan de mencionar gente, si no te están teniendo vida social fuera de la escuela, ¿no? A lo mejor no resulta que nos damos cuenta que no tienen amiguitos, ¿no? O que a lo mejor ya no quieren convivir socialmente fuera de la escuela con sus compañeros, ¿no? No quiero ir a la piñata no quiero participar. Entonces todos esos son indicios de que algo está pasando, ¿no? Así es, tiene toda la razón. Enseguida vamos a una cápsula con los youtubers. Pero ¿por qué los jóvenes de ahora, es lo que yo me pregunto, buscan llamar la atención en base a agredir o ofender a los demás? ¿Por qué? Es lo que muy comúnmente se está produciendo ahora en las secundarias. El factor número 1 del bullying viene siendo el aislamiento. Eso se los puedo dar a entender de que como yo hubo gente que a lo mejor no estaba adaptado en un círculo social y aún así cuando se quería acercarse a la bolita o con la raza para convivir y todo eso, a mí siempre me aislaban que porque yo era un pendejo. Entonces, por ejemplo, si llega a pasar en las secundarias de que, por ejemplo, uy, ahí viene la fiera, hay que irnos de aquí, uy, que viene el pendejo. Uy, ahí viene el cuatro ojos. ¿Por qué aislarlos, Palomilla? Si ese tipo de gente nunca se ha metido con ustedes, ¿por qué lo van a aislar? ¿Porque se quieren sentir más chingones o qué onda? Eso está mal, la neta que está muy mal. El segundo factor del bullying viene siendo la agresión, en la cual eso se da muchísimo. De que hay Palomillas de que se creen los muy acá y porque quieren aparentar que son chingones ante la Palomilla, agarran al más indefenso que ni siquiera se mete con ellos y ahí van a buscarle un tiro al vato, ¿no? Ahora, el tercer factor del bullying viene siendo la manipulación social. Eso se hace cuando la Palomilla ya agarraron de su puerquito a un pobre cabrón, y en eso de que hacen con él lo que les da su gana. Por ejemplo, de que va el morro así, va el morro muy acá, muy imponente el vato acá, poniendo su ley, su condición y todo el pedo. Y en eso que pasa el pobre morro indefenso, matado, inadaptado. Y en eso que dice, ¿qué pedo, güey? ¿Cuánto traes de feria? Y le
y el morro se queda, no, pues traigo tanto, pero es para mi comida, para las sabritas o para la soda. Y el vato le vale madre, dice, ¿sabes qué? Me vale güey. Ahí va el pobre morro y le entrega el dinero, o le entrega, no sé, la tarea y todo eso. Pero también puede llegar a los extremos. Miren, yo no sé qué pedo traigan ustedes, pero realmente, si siguen con sus chingones, no van a llegar a ningún lado. ¿Por qué? Porque la fama es efímera. ¿Y por qué se los digo? En segunda, si tienes pedos en tu casa, arréglalos con tus jefes, platica con ellos y diles todo lo que sientes, porque si te das cuenta, si sigues con ese tipo de conducta, lo único que vas a ganar es que te puedes convertir en una persona hasta psicópata. ¿Y qué te va a costar? ¿La cárcel o la muerte? Una de dos. Con el director, o tú vas con el director personalmente, le explicas, no sé, lo que sea, ¿no? Y bueno, les llaman la atención a estos chavos que son una mierda de personas, van y les ponen, no sé, los suspenden, algo, ¿no? Y esos chavos ya no te van a poder hacer nada a ti. Y te diré por qué. Pues porque si ellos ya fueron suspendidos, es como una alerta de que, yo ya te vi que le haces bullying a ese güey, así que te suspendo. Si le vuelves a hacer eso, expulsado de la escuela. Esa es la realidad. Y mucha gente no lo ve de esa forma, no la ve no tiene esa forma de pensar, porque es la realidad, ¿no? O sea, ya estás como advertido de lo que te puede pasar, de que puedes ser expulsado de la escuela, pero mientras estarás suspendido uno que otro día. Y realmente si sufres bullying, denúncialo porque si no, no te va a ir peor. Créeme que tú puedes ser el héroe de las próximas generaciones que este cabrón va a atormentar a los niños. Ya que no serás tú el único, sino seguirán y seguirán y seguirán. Y créeme que si tú no lo haces, nadie lo va a hacer. Solamente ignórenlos. Si no quieren decir nada, entonces ignórenlos y no se quejen de que los están molestando si ustedes no les ponen un alto. Tienen que hablar con esa persona y preguntarle por qué los tratan así y buscar ayuda con algún maestro, el asesor o algún familiar, lo que sea. Tratar de hablar con ese chico al que les molesta, chico o chica, lo que sea. Llegar a un acuerdo del por qué, llegar a la razón y ponerse de acuerdo que ya no les moleste más. Porque es que esa persona no gana nada al molestar a otra. No sé si hace crecer su ego o lo que sea, pero según yo, nadie tiene la necesidad de ofender a nadie, molestarlo, etc. Porque, pues no, una autoestima fuerte no necesita hacer eso. Usualmente los que hacen el bullying hacia otras personas son los que tienen el autoestima muy bajo y lo hacen solamente para hacer crecer su ego y no sé, creérselos muy acá del salón y los yo puedo con todos. Y pues busquen ayuda, no se queden callados, no sean dejados, vayan, pidan ayuda. Ya sé que ya lo he repetido, pero es que en serio, para que luego no se estén quejando que en la escuela los molestan y esas cosas, y que les preguntan ¿por qué te molestan? Y que digas, no sé, pero si no sabes, entonces si no hay razón, ve con alguien, pregunta, aunque tengas miedo, no importa, o ve con algún amigo que te acompañe, o sí, como sea, no están solos, siempre va a haber alguien con quien les pueda ayudar. Estamos de regreso en nuestro último bloque y le vamos a pedir a la psicóloga Kenia Herrera que nos dé su conclusión. Pues obviamente creo que es un problema muy muy grave, creo que es un problema que nos delata mucho de lo que nos está pasando como sociedad. Creo que como nos transparenta todo lo violentos que somos y no nos queremos dar cuenta. Y lo triste creo es que se transparenta en los niños, ¿no? Creo que eso es lo triste del asunto. Y como te comentaba anteriormente, yo sí creo que es importante la erradicación, pero no creo que es algo que se haga en un solo caso o en dos. Creo que es un proceso de transformación social
que no va a pasar en un año o dos. O sea, es un proceso realmente de una transformación de mentalidad y de relaciones sociales que es importante que se lleve a cabo y que no va a suceder mientras, como dice Leti, no hagamos una reflexión del papel que cada uno de nosotros juega en este juego de violencia y que no nos hagamos responsables como sociedad civil de frenar esta violencia, ¿no? Y bueno, como basándome un poquito en lo que ya se ha platicado, que estoy totalmente de acuerdo con Kenia, yo creo que para efectos de que la gente también tenga claro que a nivel, digamos, de casa, de ya en el día a día con los hijos, qué conclusión podemos tener. Bueno, como ya se había dicho, que es a final de cuentas estar como muy pendiente de todos esos cambios que se puedan estar presentando, porque esas son las señales de que algo puede estar ocurriendo, pero no únicamente estar pendiente de lo que nos dicen los hijos a través de lo que nos comentan, ¿no? O incluso lo que empiezan a decir que ya no les gusta y que antes les gustaba, sino también de todo eso que nos dicen sin decirlo, aparentemente, ¿no? Por ejemplo, un muchacho que llega, por ejemplo, un niño que llega sin el suéter, por ejemplo, y que constantemente está perdiendo su suéter, constantemente la mochila está rota, el uniforme está dañado, o llega con algún raspón, o que llega con alguna cosa, o sea, son señales de que algo puede estar ocurriendo y muchas veces nosotros lo pasamos por alto, ¿no? Entonces, todo eso que se nos dice y se nos presenta y que a veces no lo vemos, que implica que estemos mucho más atentos, pero no una atención en cuanto a estar interrogando al hijo, sino realmente estar observando lo que nos pasa, que para eso tendríamos que estar ubicados en el momento presente, que esa es la dificultad más grande que a veces tenemos las personas, ¿no? Que estamos más preocupados por lo que va a pasar o estamos muy preocupados por lo que ya pasó, pero difícilmente nos centramos en el momento en el que debemos de estar viviendo, en este momento aquí y ahora, ¿no? Entonces, creo que básicamente yo pienso que eso sería, ¿no? Estar como más al tanto de lo que nos pasa y no únicamente hacer la reflexión, sino también tomar acción en relación a esa reflexión, que no es que la pudiéramos hacer, la tenemos que hacer, ¿no? Bueno, lamentablemente la sociedad ha perdido la capacidad de sorpresa. Entonces aquí las psicólogas nos recomiendan que reflexionemos. Espero que con este programa tengan algunas nociones básicas del tema y si necesitan alguna mayor información van a aparecer los correos en las pantallas de cada psicóloga. Muchas gracias por haber asistido, de verdad se lo agradecemos. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente programa, gracias. Difícilmente nos centramos en el momento en el que debemos estar viviendo en este momento aquí y ahora. Entonces, creo que básicamente yo pienso que eso sería, ¿no? Estar como más al tanto de lo que nos pasa y no únicamente hacer la reflexión, sino también tomar acción en relación a esa reflexión, que no es que la pudiéramos hacer, la tenemos que hacer, ¿no? Bueno, lamentablemente la sociedad ha perdido la capacidad de sorpresa. Entonces aquí las psicólogas nos recomiendan que reflexionemos. Espero que con este programa tengan algunas nociones básicas del tema y si necesitan alguna mayor información van a aparecer los correos en las pantallas de cada psicóloga. Muchas gracias por haber asistido, de verdad se lo agradecemos. Gracias a ti. Nos vemos en el siguiente programa, gracias.